Me llamo Grace Harper, tengo 28 años, y nunca olvidaré el momento en que entré cojeando a aquella sala del tribunal en Denver, con el sonido de mis muletas resonando contra el piso pulido. Mi corazón latía con fuerza mientras enfrentaba a mi familia, sentada allí con sonrisas arrogantes, convencidos de que ya habían ganado. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando me vieron viva, de pie, erguida a pesar del dolor que atravesaba mi pierna. Sin embargo, fue la mujer que estaba a mi lado quien hizo que mi padre saltara de su asiento, pálido, mientras gritaba. «Dios mío, es ella». Toda la sala quedó paralizada. Creían que habían enterrado mi futuro en aquella cama de hospital donde me dejaron sola, en coma, abandonada como si no fuera nada. Pensaron que podían robarme todo por lo que había trabajado, un contrato de $10 millones, el mayor logro de mi vida. Pero se equivocaron. Si fueras tú, ¿los harías pagar o les darías una oportunidad para enmendar lo que hicieron? Déjalo en los comentarios y debatamos. Todo comenzó meses antes de ese enfrentamiento en el tribunal. Acababa de salir de una elegante torre de oficinas en Denver, con las manos temblando mientras sostenía el contrato firmado. 10 millones. Mi algoritmo de inteligencia artificial, un avance revolucionario en diagnósticos médicos, me había conseguido un acuerdo con una gran corporación de salud. Años de desvelos, de programación interminable y de luchar contra mis propias dudas finalmente habían valido la pena. Tenía 28 años, era ingeniera de software en la cima de mi carrera, y no podía esperar para compartir la noticia con mi familia. Conduje hasta nuestra casa en los suburbios, el corazón acelerado por el orgullo, imaginando sus rostros iluminándose de felicidad. Me equivoqué. Cuando crucé la puerta principal, mi hermana estaba sentada en la mesa de la cocina, con los ojos entrecerrados. Tenía 32 años, era gerente de proyectos en mi empresa, siempre impecable, siempre en control. Pero ese día algo no estaba bien. Levanté el contrato, sonriendo, y dije: «Oh, lo logré. $10 millones por mi algoritmo». Sus labios se movieron, pero no para sonreír, sino para hacer una mueca. «¿Tu algoritmo?», espetó. «¿Te refieres al que yo he estado supervisando? ¿Al que yo impulsé en las reuniones?». Su voz estaba cargada de veneno, y me quedé paralizada. Siempre supe que era competitiva. Siempre fue la hija dorada que recibía los elogios de nuestros padres mientras yo mendigaba migajas de aprobación. Pero esto era distinto. Esto era rabia pura. Intenté explicarle que el algoritmo era mi trabajo, mi código, mis noches sin dormir. Ella se levantó de golpe, la silla raspó el piso mientras se acercaba a mí. «¿Crees que eres mejor que yo, verdad?», susurró con desprecio. Retrocedí, levantando las manos, tratando de calmarla. «Esto no se trata de ti», dije, con la voz temblorosa. Pero no me escuchaba. Ya estábamos en lo alto de las escaleras, discutiendo, con su rostro a centímetros del mío. «No eres nada sin mí», escupió. Y en un instante, sus manos empujaron mis hombros. Perdí el equilibrio, sentí el vacío bajo mis pies, y el mundo dio vueltas mientras caía. El dolor explotó en mi cabeza, mi cuerpo golpeó los escalones de madera y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, con el pitido de las máquinas llenando el silencio. La cabeza me latía, la pierna me dolía, y la voz de una enfermera atravesó la neblina. «¿Ya despertaste?», y dijo suavemente. Parpadeé, intentando reconstruir lo sucedido. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con la garganta seca. 2 semanas, respondió, con una mirada amable pero cautelosa. «¿Estuviste 2 semanas en coma?». Pregunté por mi familia, por mi hermana, por mis padres. La enfermera dudó un momento y luego dijo: «Y nadie ha venido. Tus padres llamaron una vez al principio, pero no regresaron». El pecho se me cerró. Esperaba que mi hermana se mantuviera lejos después de lo que había hecho, pero ¿mis padres? Pensé en mi padre, siempre distante, y en mi madre, que siempre se ponía del lado de su hija favorita. ¿Dijeron algo más?, y pregunté, temiendo la respuesta. La enfermera desvió la mirada. «Te dijeron que tú te lo buscaste», murmuró. «Que los avergonzaste».
Me quedé ahí, mirando fijamente el techo, mientras esas palabras cortaban más profundo que la caída. Mis propios padres descartándome como si no valiera nada. Pensé en el contrato, en mi momento de triunfo, ahora manchado por los celos de mi hermana. Ella no solo me empujó por las escaleras, intentó borrarme por completo. Y mis padres, las personas que deberían haber estado a mi lado, rezando por mí, me habían dado la espalda. Apreté los puños. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con la traición que sentía en el corazón. Conforme los días pasaban lentamente, mi aislamiento se volvía más pesado. La habitación del hospital se sentía como una jaula. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras yacía ahí, con el cuerpo adolorido por la caída. Nadie de mi familia apareció. Ni mis padres, ni mi hermana. Seguía mirando la puerta, esperando que alguien demostrara que le importaba, pero siempre permanecía cerrada. Las enfermeras se movían en silencio, sus rutinas eran un borrón constante, y yo me quedaba sola con mis pensamientos, reviviendo una y otra vez la punzada de la traición de mi familia. Siempre había sido la extraña a sus ojos, opacada por el encanto de mi hermana. Pero su ausencia ahora dolía más que nunca. Me preguntaba si siquiera sabían que ya estaba despierta, o si simplemente no les importaba. Una mañana, mi hermana apareció sin avisar. Se quedó al borde de mi cama, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en el rostro. «¿Sigues aferrándote a la vida, eh?», dijo con una voz fría y cortante. «Estás retrasando a todos, ¿lo sabías?». Un dolor agudo recorrió mi pierna cuando intenté moverme, mirándola con rabia. «¿Qué haces aquí?», y pregunté, con la garganta cerrada. Ella se inclinó un poco más, con los ojos brillándole. «Solo vine a asegurarme de que no te interpongas en mi camino», dijo. Luego se enderezó y se fue, dejando sus pasos resonando en el pasillo. Sus palabras no solo fueron crueles. Tenían un peso extraño, como si estuviera protegiendo un secreto. Apreté la sábana con fuerza, conteniendo mi ira. No solo se estaba burlando de mí. Estaba tramando algo. Más tarde esa semana, mi mejor amiga entró sigilosamente a la habitación, con el rostro marcado por la preocupación. Me abrazó con cuidado, evitando mover mis heridas, y se sentó a mi lado. «He estado peleando para verte», me dijo en voz baja. El hospital no me dejaba entrar hasta ahora. Sentí un alivio inmenso. Su presencia era como un salvavidas en ese lugar tan solitario. Entonces soltó la bomba. «Tu hermana ha estado hablando en el trabajo», dijo, frunciendo el ceño. «Le está diciendo a todos que va a quedarse con tu contrato de $10 millones, actuando como si fuera suyo». Se me revolvió el estómago. Mi algoritmo, el que construí desde cero, estaba siendo reclamado por ella. «Está diciendo que ella fue la que hizo que todo pasara», añadió mi amiga, con la voz tensa por el asco. La realidad me golpeó con fuerza. Mi hermana no solo se estaba regodeando. Estaba intentando robar mi legado. Esa noche tomé mi teléfono, haciendo una mueca mientras mis dedos torpes luchaban con la pantalla. Necesitaba revisar mi cuenta bancaria, con la esperanza de cubrir algunos gastos del hospital y recuperar un poco de control. La aplicación cargó y apareció una alerta roja. Cuenta congelada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llamé al banco, con la voz temblorosa. Las palabras del representante me helaron la sangre. «Una orden judicial ha congelado sus fondos», dijo. «Cita preocupaciones sobre su capacidad para administrarlos». ¿Capacidad? Acababa de despertar de un coma, luchando por sobrevivir, y alguien estaba tratando de pintarme como incompetente. La visita de mi hermana. Su seguridad arrogante. Sus alardes en el trabajo. Todo empezó a encajar. Esto no era solo abandono. Una semana después, un desconocido entró a mi habitación del hospital. Se presentó como mi abogado, un hombre de poco más de 30 años, con ojos afilados y una voz serena. Llevaba una carpeta gruesa y su expresión era grave cuando se sentó a mi lado. «Estoy aquí por su contrato», dijo, deslizándome un montón de documentos. Mi corazón se aceleró mientras los revisaba. Eran formularios legales, sellados y oficiales, que me declaraban incapacitada,
incapaz de manejar mis propios asuntos. Mi firma aparecía al final, escrita con claridad. Pero yo jamás había firmado eso. Que estos documentos fueron presentados para transferir su contrato de $10 millones, dijo el abogado, con un tono firme pero sombrío. Alguien está intentando quitarle todo. Apreté los papeles, con la mente dando vueltas. La sonrisa burlona de mi hermana durante su visita al hospital cruzó mi cabeza como un relámpago. Todo esto tenía su nombre por todos lados. Le pregunté a mi abogado cómo me había encontrado. Me explicó que un colega de la empresa, preocupado por mi repentina ausencia, lo había contratado para investigar. La orden judicial que congeló su cuenta bancaria fue solo el comienzo, dijo, pasando a otra página. Estos documentos afirman que usted no está apta para trabajar basándose en sus expedientes médicos. Lo miré fijamente, la incredulidad convirtiéndose en miedo. ¿Mis expedientes médicos? Apenas llevaba una semana despierta, y alguien ya estaba reescribiendo mi historia. Mi abogado se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Tenemos que investigar más a fondo, pero esto parece completamente deliberado. Asentí, sintiendo como la ira me subía por el pecho. Mi hermana no solo estaba robándome el contrato. Estaba intentando borrar mi capacidad, mi identidad. Esa misma tarde, una doctora vino a verme. Tendría unos 40 años. Su rostro era amable, pero decidido. Se presentó como la responsable de supervisar mi tratamiento. Encontré algo preocupante, dijo, mostrando mi expediente en una tableta. Tus registros médicos fueron alterados después de que ingresaste. Se me cortó la respiración. Me señaló varias anotaciones que indicaban sedación prolongada y problemas neurológicos exagerados, nada de eso coincidía con mi recuperación. Alguien añadió esto para que pareciera que nunca ibas a despertar, dijo, mirándome a los ojos. Por eso la orden judicial avanzó tan rápido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de sacarme del camino para siempre. Mientras permanecía ahí acostada, todas las piezas comenzaron a encajar. Mi hermana siempre había sido controladora, desde que éramos niñas. Recordé cuando tenía 6 años y me arrebató mi muñeca favorita, proclamando la suya, mientras sonreía con suficiencia y nuestros padres la elogiaban por ser decidida. A los 10 años ya dominaba el arte de desviar la atención lejos de mí, convenciéndolos de que yo era el problema cada vez que intentaba defenderme. En la adolescencia manipulaba cada decisión familiar, las vacaciones, quien tenía el cuarto más grande, todo, pintándome siempre como la egoísta. Mis padres jamás la cuestionaron. Adoraban su seguridad, su carisma. Yo había pasado años tratando de demostrar mi valor, construyendo mi algoritmo de inteligencia artificial para probar que era más que su sombra. Pero ahora había llevado todo a otro nivel, había orquestado un plan para despojarme de todo lo que había ganado. Miré a mi abogado, luego a la doctora. Ambos tenían expresiones firmes, llenas de determinación. Ellos creían en mí, incluso cuando mi propia familia no lo hacía. Los documentos falsificados, los registros alterados, todo era obra de mi hermana, con mis padres probablemente volteando la cara, como siempre. Pensé en sus alardes en el trabajo, en sus palabras crueles en el hospital. Ella creía que había ganado, que yo me quedaría rota. Se había equivocado. Le devolví los papeles a mi abogado y hablé con voz firme. Vamos a pelear esto. Él asintió, con un destello de determinación en los ojos. La doctora prometió documentar cada irregularidad en mis registros médicos. No solo estaba luchando por mi contrato. Estaba luchando por mi vida. Decidida a contraatacar, di un paso audaz. Aún débil, pero impulsada por la rabia, me di de alta del hospital en contra de las recomendaciones médicas y concerté una cita con mi hermana en un café tranquilo de Denver. Guardé una pequeña grabadora en el bolsillo. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba cojeando al lugar. Ella ya estaba ahí, tomando café, con una postura relajada, pero los ojos afilados. Y ya despertaste, dijo, con tono burlón. No pensé que lo lograrías. Forcé una sonrisa, siguiendo su juego, y le pregunté por el trabajo. Se recargó en la silla, sonriendo con suficiencia.
El contrato sigue avanzando, dijo. Alguien tenía que tomar el control, ya que tú estás incapacitada. La presioné, manteniendo la voz tranquila. ¿Te refieres a mi contrato? Soltó una risa fría. Es mío ahora. No ibas a lograr nada desde una cama de hospital. Apreté la mandíbula. La grabadora capturaba cada palabra. Acababa de admitir su plan para robar mi contrato de $10 millones. De regreso en mi departamento temporal, me reuní con una investigadora privada que mi abogado me había recomendado. Era una mujer de unos 30 y tantos años, directa y aguda, con un talento especial para destapar secretos. He estado revisando las finanzas de tu hermana, dijo, extendiendo varios estados de cuenta sobre la mesa. Se me detuvo el aliento cuando señaló una serie de transferencias, grandes sumas enviadas a un colega de la empresa. Este hombre, dijo, tocando un nombre, recibió $10,000 desde la cuenta de tu hermana. Reconocí el nombre de inmediato, un compañero que siempre había estado demasiado dispuesto a complacerla. Y él ha estado falsificando documentos de la empresa, añadió, haciendo parecer que tu hermana era la líder del desarrollo de tu algoritmo. La sangre me hirvió. No solo estaba robándose el crédito. Estaba pagando para reescribir la historia. Más tarde ese mismo día, mi mejor amiga me llamó con voz urgente. Encontré algo que tienes que ver, dijo, reenviándome una cadena de correos internos de la empresa. Los abrí de inmediato, recorriendo las líneas con los ojos. En uno de ellos, mi hermana le escribía a nuestro jefe. Con Grace fuera, yo me encargaré de reemplazarla. El contrato está en buenas manos. Otro correo electrónico presumía su visión para el algoritmo, como si yo nunca hubiera existido. Las manos me temblaban al leer sus palabras. Cada frase era una traición más. La voz de Cynthia me sacó de mis pensamientos. Ha estado planeando esto desde hace semanas, me dijo. En el trabajo todos creen que ella es la heroína. Le agradecí, sintiendo como mi determinación se endurecía. Esos correos eran la prueba definitiva. Mi hermana estaba intentando borrarme de mi propio éxito. Decidida a no dejar ningún cabo suelto, llamé a la oficina administrativa del hospital. La advertencia de la doctora sobre la alteración de mis expedientes médicos no dejaba de perseguirme, y necesitaba respuestas. La administradora, una mujer directa y eficiente, confirmó mis sospechas después de revisar mi archivo. No hay evidencia de cambios no autorizados, dijo con voz tensa. Se añadieron anotaciones para exagerar su condición, sugiriendo que estaría incapacitada durante meses. Le pregunté quién había tenido acceso a mis registros. Dudó un momento y luego admitió. Solo unos pocos miembros del personal, pero estamos investigando una solicitud externa que llegó por un canal legal. Mi mente se fue de inmediato a las conexiones de mi hermana, a su facilidad para manipular. Esto ya no era solo por el contrato. Se trataba de mantenerme abajo, atrapada en una narrativa falsa de debilidad. Con toda la evidencia en mano, me preparé para la batalla. Me senté frente a mi abogado en su oficina de Denver, un espacio abarrotado de libros legales y expedientes. Estamos construyendo un caso sólido, dijo con voz firme. Presentaremos una demanda en la corte de Denver por fraude y conspiración para despojarte de tu contrato. Asentí, pasando los dedos por el borde de la mesa, aunque el pecho se me apretaba. Ir a juicio significaba enfrentar a mi familia, a las mismas personas que me habían traicionado sin pensarlo 2 veces. Daniel se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. La grabación es clave, explicó. En Colorado, el consentimiento de una sola parte es legal, así que la conversación que grabaste en el café con tu hermana es válida como prueba. Solté el aire, aliviada de que mi jugada arriesgada tuviera peso legal. Me explicó que presentaríamos la grabación junto con los correos que mi mejor amiga había descubierto, donde quedaba clara la intención de mi hermana de robar mi contrato de $10 millones. También llamaremos a la doctora que revisó tus expedientes médicos, añadió. Su testimonio probará que las alteraciones fueron intencionales. Una chispa de esperanza se encendió en mí, aunque el peso de lo que venía seguía presionándome. Esto no se trataba solo de ganar. Se trataba de enfrentar a la familia en la que alguna vez confié. Más tarde ese día,
Me reuní con la doctora en una sala de conferencias del hospital. Se sentó frente a mí, con una postura tranquila pero una expresión seria. He preparado un informe detallado, dijo, deslizándome una carpeta. Confirma los cambios no autorizados en tus registros, entradas añadidas para exagerar tu coma y sugerir una incapacidad permanente. Revisé sus notas con el corazón acelerado. La evidencia era clara. Alguien había intentado pintarme como indefensa para justificar que me quitaran mis derechos. La doctora Price sostuvo mi mirada. Testificaré sobre cada irregularidad, dijo con firmeza. Esto no fue un error. Sus palabras fortalecieron mi determinación, pero también despertaron emociones que había mantenido enterradas. Al salir del hospital, los recuerdos del favoritismo de mi familia regresaron con fuerza. Veía a mi hermana en las cenas familiares, siempre en el centro de atención, contando historias que arrancaban sonrisas de mis padres, mientras mis logros pasaban desapercibidos. Recordé cuando a los 15 años gané una feria de ciencias, solo para que mi madre alabara el proyecto de arte de mi hermana. Mi padre asentía, restando importancia a mi esfuerzo, diciendo que no era algo práctico. Esa preferencia constante por ella me había empujado a esforzarme más, a construir mi algoritmo para demostrar que yo también valía. Y ahora, una vez más, se habían puesto de su lado, permitiéndole manipular mi vida mientras yo luchaba por sobrevivir. El dolor de su rechazo me golpeó como una ola, amenazando con ahogar mi valentía. Me detuve en un parque cerca del juzgado, necesitaba aire. Me senté en una banca, el frío atravesando mi abrigo, y me permití sentir el dolor. No solo estaba peleando por mi contrato. Estaba peleando por la verdad. Por los años que pasé demostrando quién era. El día del juicio llegó, y yo estaba lista. La sala del tribunal de Denver vibraba con tensión mientras me sentaba junto a mi abogado, con las manos fuertemente entrelazadas sobre mi regazo. Daniel se puso de pie, con una voz clara y firme, dirigiéndose al juez. Tenemos pruebas irrefutables de una conspiración para defraudar a mi clienta. Comenzó presentando la grabación del café, donde mi hermana admitía haber robado mi contrato de $10 millones. El audio se reprodujo y su voz arrogante resonó en toda la sala. Es mío ahora. Un murmullo de asombro recorrió al público. Daniel continuó con los documentos falsificados de la empresa, mostrando cómo mi hermana y un colega habían alterado registros para adjudicarse mi algoritmo. La miré al otro lado de la sala, su rostro estaba pálido, pero seguía desafiante. Después, Daniel presentó los estados de cuenta bancarios que revelaban los pagos que mi hermana había hecho a Mark, el colega que ahora permanecía rígido en su asiento. Estas transacciones prueban la colusión, afirmó. Y su mentira comenzó a derrumbarse. Lo dice el abogado, afirmó Daniel con un tono firme e inquebrantable. Le entregó al juez una carpeta con los correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, en los que mi hermana presumía abiertamente que me estaba reemplazando. La evidencia era irrefutable, cada prueba se acumulaba en su contra como un muro imposible de ignorar. Luego, la doctora subió al estrado. La doctora Price habló con calma, cada palabra precisa y contundente. Y los registros médicos fueron alterados para exagerar la condición de la señorita Harper, declaró, levantando las gráficas. Se añadieron entradas falsas que sugerían una incapacidad permanente, utilizadas para justificar la orden judicial en su contra. El juez entrecerró los ojos y sentí una chispa de esperanza. La verdad estaba saliendo a la luz. Mi hermana se levantó para defenderse. Su voz era dura, pero inestable. Yo solo estaba protegiendo a la empresa, alegó, mirando nerviosa al juez. Grace era inestable, no estaba en condiciones de liderar. Sus mentiras dolieron, pero se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. Luego fue el turno de Mark, quien tartamudeó mientras intentaba justificarse. Yo solo seguía órdenes, dijo, evitando mirarme. Su débil excusa solo hizo que el gesto del juez se endureciera aún más. Miré hacia la galería del público. Mis padres estaban ahí, con expresiones mezcladas de shock y negación. Mi madre apretaba el brazo de mi padre, con los labios temblando. Mi padre miraba al frente, su habitual frialdad comenzaba a resquebrajarse. Durante años habían permitido todo, y ahora su complicidad quedaba al descubierto.
Daniel me llamó a testificar. El corazón me latía con fuerza cuando subí al estrado y enfrenté a la sala. Hablé de mi algoritmo, de los años de trabajo que había invertido en él, y de la traición de haber sido empujada por las escaleras. Conté cómo desperté sola en un hospital, abandonada por mi familia, y cómo descubrí su plan para quitarme todo. Creyeron que me quedaría callada, dije, con la voz firme a pesar del nudo en el pecho. Pero estoy aquí por justicia. La sala quedó en silencio. El peso de mis palabras se hundió en todos los presentes. Mi hermana me fulminaba con la mirada, su seguridad se desvanecía. Mis padres bajaron la vista, incapaces de sostener la mía. Por primera vez, sentí que el poder había cambiado de manos. El juez deliberó. Los minutos se estiraron como horas. Finalmente, dictó sentencia. La evidencia es abrumadora, dijo con voz firme. La acusada orquestó un plan calculado para defraudar a la señorita Harper, privándola de su propiedad intelectual y de sus derechos financieros. Condenó a mi hermana a 4 años de prisión por fraude y conspiración. Mark recibió 2 años de cárcel por su participación en la falsificación de documentos. Solté el aire, sintiendo como el alivio me recorría el cuerpo, pero el juez aún no había terminado. En cuanto a los padres, continuó, su participación al permitir y encubrir este esquema amerita una demanda civil por daños. Mi madre ahogó un grito y se cubrió el rostro con las manos. Los hombros de mi padre se desplomaron, su autoridad quedó hecha pedazos. Cuando el mazo golpeó, sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. La sala se vació poco a poco, pero yo me quedé observando cómo mi familia salía en desgracia. La máscara desafiante de mi hermana se había roto, sus ojos estaban vacíos. Mark salió arrastrando los pies, con la cabeza baja. Mis padres, antes tan despectivos, ahora enfrentaban las consecuencias de su favoritismo. Había luchado por mi verdad. Y había ganado. El contrato volvió a ser mío. Mi nombre fue restaurado. Pero más importante aún, recuperé mi fuerza. Salí del juzgado con el cielo de Denver brillando sobre mí, lista para reconstruir mi vida. Con la justicia cumplida, comenzó un nuevo capítulo. Me encontraba de pie en mi nuevo departamento, pequeño, luminoso, con ventanas que daban al horizonte de la ciudad. Las paredes estaban vacías, pero llenas de promesas. Un nuevo comienzo, libre de las sombras de la traición familiar. Tomé una decisión definitiva, cortar todo vínculo con ellos. No más llamadas. No más visitas. No más esperar su aprobación. Mi hermana y mis padres pertenecían a un pasado que ya no necesitaba. La libertad de esa elección se sintió como respirar por primera vez en años. Las consecuencias legales fueron severas. Mi hermana cumplía su condena de 4 años en prisión, su ambición reducida a una celda. El tribunal ordenó pagarme $200,000 como restitución por el daño causado. Mark, el colega que había sido su peón, enfrentó 2 años tras las rejas y una multa de $20,000. Mis padres, cómplices por su silencio, fueron condenados a pagar $75,000 en daños civiles. Su reputación en la comunidad se vino abajo, el estatus que tanto cuidaban se desmoronó por sus propias decisiones. No sentí satisfacción por su caída. Pero sí alivio. Sabía que ya no podían hacerme daño. Quise hacer algo más que reconstruir mi vida. El dolor de la traición, de haber sido abandonada en una cama de hospital, me abrió los ojos a cuántas personas viven situaciones similares. Así que di un paso valiente. Invertí $500,000 de las ganancias de mi contrato en una fundación en Denver para víctimas de abuso familiar. El fondo ofrecería apoyo legal, terapia y vivienda segura para quienes escapaban de familias tóxicas. En el evento de lanzamiento, hablé ante un pequeño grupo, con la voz firme. Nadie debería sentirse solo en su lucha. Cada palabra llevaba mis propias cicatrices. La fundación se convirtió en mi forma de transformar el dolor en propósito, de dar a otros el apoyo que yo no tuve. Instalada en mi nuevo hogar, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Mi familia intentó borrarme, mi hermana con sus planes, mis padres con su indiferencia. Pero sus acciones solo me hicieron más fuerte. Sobreviví a un coma, destapé sus mentiras y los enfrenté en la corte.
Cada paso fue una batalla: grabar la confesión de mi hermana, reunir pruebas, pararme firme junto a mi abogado. Aprendí que la justicia no se trata solo de ganar. Se trata de levantarse. Aunque las probabilidades parecieran imposibles, mi algoritmo, mi orgullo, estaba de nuevo en mis manos, y ya estaba planeando su siguiente etapa, decidida a hacerlo más grande que nunca. La lección más grande no fue sobre venganza ni triunfo. Fue sobre independencia. Durante años busqué la validación de mi familia, persiguiendo un amor que nunca llegó. Pero en esa cama de hospital, abandonada y traicionada, encontré algo mejor: mi propia fuerza. No necesitaba su aprobación para saber lo que valía. La resiliencia me sostuvo a través del dolor, las mentiras y el tribunal. Me enseñó que nadie puede robarte el futuro, a menos que tú se lo permitas. Mientras observaba las luces de Denver brillar abajo, lo supe con certeza. Yo era suficiente. Y estaba lista para construir una vida en mis propios términos.